No hay un espacio seguro en el país. En cualquier lugar de Lima o del país, no hay seguridad para los ciudadanos. Hemos invitado para continuar con el tema que veníamos tocando en el informe a Luis Quispe Candia. Él es presidente de la ONG Luz Ámbar. Y del tema que vamos a hablar con él es sobre el aumento de los crímenes en las empresas de transporte. ¿Tenemos ya al señor Quispe Candia en la línea? Doctor Quispe Candia, buenas noches. Buenas noches, señor Valdés. Gracias por la invitación. Y mi cordial saludo a todos nuestros oyentes y televidentes. Bien, doctor Quispe Candia, ¿qué opinión nos puede dar usted sobre este aumento que ha habido en el último tiempo de ataques contra empresas de transporte? No solamente en las empresas mismas, digamos, en sus locales propios, sino estamos hablando ya de transportes, de transporte de pasajeros en tránsito. En plena ruta se asesina a un chofer, en plena ruta se asalta pasajeros. Estamos hablando de la empresa Los Chinos, la empresa La Uvita, la empresa El Mandarino y en general. Hace un momento escuché en el reportaje de Carlos Cesarego un término que no escuchaba hace muchas décadas, zona roja. Le menciona la vecina a una zona de Lima. ¿Qué opinión le merece a usted y qué podríamos hacer para poder mejorar esta condición? Bien, antes de entrar específicamente a su pregunta, permítame hacer una referencia, a ponernos en contexto de lo que ocurre en nuestro país. Y para ello debemos retrotraernos hasta los años 87-88. Antes, hasta esa época, en nuestro país existían 3 instituciones policiales: la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Por decisión política, el señor Alan García, sin ningún fundamento claro, con buena base, con un objetivo claro, unió a esas 3 instituciones porque hubo un incidente entre la Guardia Republicana y la Guardia Civil en la vía pública, cuando la Guardia Republicana tomaba alguna acción fuera de su competencia. Y se unen estas 2 instituciones, esas 3 instituciones. A partir de ahí, cada institución pierde su axiología, su filosofía, sus héroes, sus mártires, su historia. Es como querer unir 3 equipos de fútbol antagónicos y que sean un solo equipo. Eso es imposible, el sentido común no da eso. Pero ¿qué consecuencias ha traído? Con el terrorismo se cedió el espacio para la seguridad ciudadana al Sereno. Aparece el Sereno paralelamente a la policía. Y la policía, inicialmente, absorbido por su lucha contra el terrorismo, permite que el serenazgo avance. Hoy en día, el servicio del serenazgo está generalizado en todo el país. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: el Sereno está bien equipado, tienen patrulleros, cada vez le está dando mayores posibilidades de estar con mejor equipo, con equipos de paralización, escudos, armas no letales, etc. Y la policía no tiene patrulleros, no tiene equipo, no se le da lo necesario. Mientras al que no tiene autoridad se le inviste de todos los medios necesarios para que trabaje, a la policía no se le da lo necesario, siendo él la policía, la autoridad como en todo el mundo. De modo que este problema de fondo tiene que llevarse a discutir y tomar una decisión. O deja la policía la tarea preventiva y deja a los serenos la tarea preventiva, o se hace cargo la policía. No hay otra forma. Peor aún, los propios alcaldes distritales, y puedo mencionar al de Surco, que puso ejemplo carísimo, que la municipalidad de Surco tenían 120 patrulleros y la policía tenía 20 patrulleros. Cuando la Serenazgo alertaba a la policía sobre un hecho delictivo, porque ellos tienen cámaras en el distrito que están monitoreados en una central de la municipalidad, no de la comisaría, sino de la municipalidad. Y cuando ellos reportan a la policía un hecho delictivo, la policía llega al lugar en 5 minutos, 10 minutos y quién sabe más. Entonces, no tiene sentido
que haya una policía paralela de la seguridad ciudadana. O se hace cargo la policía o se hacen cargo los serenos. Y también hay que decirlo de otro modo. Estos puestos de serenazgo, todos los puestos de serenazgo están ocupados por jefes y oficiales de la Policía Nacional en situación de retiro. Es decir, pasan al retiro y encuentran un puesto de trabajo. Entonces, esta situación tiene que regularizarse y esto hay que discutirlo de fondo en el Congreso de la República. Y ahora sí, permítame responderle a su pregunta. ¿Qué está pasando con el transporte? ¿Por qué la inseguridad? Porque obviamente la seguridad cunde el país. No hay un espacio seguro en el país. En cualquier lugar de Lima o del país, no hay seguridad para los ciudadanos. Lamentablemente la autoridad ha declinado. Hay que perfeccionar el Código Penal. La policía tiene que tener mejores posibilidades para poder luchar contra la delincuencia, de lo contrario no lo va a hacer. Cada vez esto crece como una espiral y ahora ha tocado, como en Trujillo, a las empresas de transporte público en la ciudad de Lima. Y no son 3, no son 4, probablemente hayan muchos más. Nosotros hemos recibido reportes de otras empresas que no ha mencionado usted, que igualmente vienen siendo extorsionados, pero no quieren que se haga público. Lo que tiene que hacerse en principio es primero resolver el problema de fondo, que es el que he mencionado. Y segundo, en relación al transporte, primeramente tendría que lograrse el recaudo electrónico. Todas las empresas de transporte urbano, por más pequeñas sean, pueden hacer el recaudo electrónico. Hoy en día la tecnología permite, de tal forma que el dinero no es circulante, no está en manos del cobrador, no está en manos del conductor. El dinero ingresa directamente al banco mediante el recaudo electrónico. Eso lo puede hacer la ATU, por supuesto que lo puede hacer. Ya la ley 30900 del año 2018, que obliga la implementación del sistema integrado, que está a cargo de la ATU, señala, entre otras condiciones, la condición de que sean propietarios de las unidades vehiculares, la condición de que haya un vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores, el recaudo electrónico y el control GPS. Si no se cumple con esas condiciones, no puede haber servicio integrado. Evidentemente tienen que ser vehículos mayores de 9 metros. Por eso nosotros hemos planteado también una alternativa al respecto, que no es necesario tocarlo en este momento, pero en relación a su pregunta, esa es mi modesta opinión. Doctor Quispe Candia, el transporte informal que, digamos, se encuentra a lo largo y ancho de todo el Perú, sobre todo en las principales ciudades, ¿fomenta también la delincuencia? Claro. ¿En qué medida? Por supuesto. Recordemos que, la informalidad y la legalidad son situaciones distintas. Ajá. La informalidad es prestar un servicio sin cumplir con las normas, en forma desordenada, fuera de la ley. No acatan las normas, o sea, simplemente, pero sí tienen un título habilitante, es decir, tienen la autorización de la autoridad competente. En cambio, el servicio ilegal no tiene nada, no tiene título habilitante, no tiene licencia de conducir, no tienen tarjeta de circulación. Y ese servicio está al margen, en la zona marginal de la ciudad. Tanto al este como al sur como al norte, hay empresas, entre comillas, o sea, no son empresas constituidas, pero se han organizado ellos y cada uno de esos grupos tienen 100, 80 o 100, más de 100 vehículos que prestan servicio regular, no entran a la ciudad, están en la periferia de la ciudad. Y naturalmente estas personas o estos conductores y estos vehículos están absolutamente al margen de la ley. Y les pongo un ejemplo patético. Ayer yo hice un informe con un medio de comunicación televisiva y estábamos haciendo la grabación en Puente Nuevo. Y estábamos chequeando las placas de los vehículos que pasaban y consultábamos con los registros públicos. Y apareció uno, el que decía que está fuera de circulación. Y está trabajando, tranquilo, pasando por Puente Nuevo. Ese vehículo no debería estar circulando porque está fuera de circulación, ya no está inscrito ni siquiera como vehículo que puede circular, pero está circulando. Entonces, estos hechos, lamentablemente, son varias las instituciones que tienen que ver, esencialmente la policía y la ATU en este caso, ¿no? Pero no hay suficiente control de parte de las autoridades, ha escapado de la posibilidad de que ellos puedan controlar. Ahora, volviendo al tema de la seguridad ciudadana, ¿qué mensaje daría usted para la ciudadanía en el caso de encontrarse en una situación de un asalto, por ejemplo, en el transporte en el que uno está circulando?
un bus que es asaltado, por ejemplo? En una situación de esas, lo que hay que recomendar a los pasajeros es no poner resistencia. Si el delincuente está armado, no va a pensar dos veces el delincuente en dispararle. De modo que lamentablemente tendrán que someterse a la imposición del arma del delincuente y entregar sus bienes. No hay otro remedio, no se puede poner resistencia porque el delincuente va a disparar. Salvo que el arma sea una arma hechiza o un arma que sea simplemente, digamos, que no sea arma de fuego real, ¿no? Pero eso es difícil que la víctima puede reconocer si es un arma real o no. Entonces, lo mejor es, lamentablemente, entregar lo que tengan, lo que les exija el delincuente, ¿no? Es difícil escapar en esas circunstancias del poder del delincuente. Vamos a tocar el tema del ATU. ¿ATU está haciendo la función que se le encomienda, doctor? ¿O es una institución que hay que, como podría decir coloquialmente, revisarla? Antes de apartarme de responder a su pregunta, quisiera completar, porque acabo de enterarme en la tarde. Correcto. De que la ATU ha hecho coordinaciones con la Fiscalía y con la Policía Nacional y están tomando acciones para ver cómo van a lograr la investigación frente a los hechos que están sufriendo los transportistas. Bien. De modo que por lo menos vemos una buena reacción de parte de la ATU frente al problema que hemos comentado. Correcto. En relación a su pregunta, la ATU es una institución creada por ley, la ley 30900. Esta ley, como he señalado, pone esas 4 condiciones para que presten el servicio de transporte. Se estima que deben haber 14,000 buses mayores de 9 metros en la ciudad de Lima, así señalan los estudios. Pero la ATU durante estos 5 años ha considerado que ese cambio se debe dar con los transportistas que actualmente vienen operando, que son 365 empresas, que tienen un promedio de 24,000 vehículos. Y eso es una utopía. Es imposible hacer el cambio con los transportistas actuales porque no tienen capacidad de crédito, no tienen capacidad de comprar. De esas 365 empresas, señor, menos del 10%, es decir, apenas 6 empresas son propietarias de las unidades vehiculares. Y ni siquiera del 100%. Hay 3 empresas nada más que son propietarias del 100% de su flota. Los demás tienen una parte. Y el resto solamente tienen 1 o 2 unidades en su empresa. Lo demás pertenece a Juan Pérez, a una persona natural. De modo que esas empresas que solamente les interesa cobrar el alquiler de la ruta, jamás con ellos se va a poder implementar el sistema integrado, porque no tienen capacidad de crédito. Nosotros, Luzambar, nos hemos reunido hace un mes con el viceministro de Transportes y entre otras propuestas le hemos llevado la propuesta en relación al transporte urbano de la siguiente manera. En vista de que los transportistas actuales no tienen la capacidad de comprar las unidades vehiculares que se necesitan 14,000 buses, le hemos planteado al Estado de que debería implementarse mediante una asociación público-privada, es decir, el Estado con la empresa privada deben comprar 10,000 buses en un acto, en un solo acto comprar 10,000 buses y dejar el espacio de 4,000 buses, es decir, un cupo de 4,000 buses, para que los buses que tengan un promedio de 5 o 6 años que están operando actualmente puedan cubrir ese espacio. Y de esa forma, recién la ATU puede convocar a una licitación para operar, es decir, quienes tienen que operar, quienes tienen que hacer la gestión de operación del servicio, no tiene que ser la ATU, tiene que ser una empresa calificada que entre por licitación, y de esas empresas las hay. Hay empresas en experiencia en Transantiago de Chile, en el Transmilenio de Bogotá, en España, en México. Hay empresas que pueden participar en esa licitación y encargarse de la operación. Esa es la única forma. Nosotros planteamos esto al Ministerio de Transportes. Esto lo hemos comunicado en otras formas, en otros medios, lo hemos presentado por escrito, inclusive en un diario de importancia y de circulación en nuestro país está planteado este asunto. De modo que confiamos a hacer una corriente de opinión en ese sentido porque el Estado lo puede hacer. Es más, le pongo un ejemplo patético, señor. La línea 1 de metro del tren es una asociación público-privada.
La línea 1 del Metren, el Estado ha preparado la infraestructura, ha convocado a licitación y los trenes ha comprado la empresa que ha ganado la licitación y está operando y es el mejor servicio que tenemos. ¿Cuánto cuesta el pasaje en la línea 1 de metro? Cuesta 4 soles 70 céntimos. ¿Pero cuánto paga el pasajero en la actualidad? 1 sol 50 y 75 céntimos medio pasaje. ¿Por qué paga esa cantidad? Porque está subsidiado el pasaje. Y como es una empresa que es mixta, es decir, pertenece a la empresa privada y al Estado, el subsidio que paga el pasajero, o que paga el Estado, mejor dicho, y el pasajero, retorna al Estado, porque el Estado es propietario de esa empresa. Exactamente igual la línea 2 de metro. La línea 2 de metro es una empresa que está costando un promedio, probablemente suba un poco más, porque hay una demora de 10 años, está valorizado en 4.000 millones de dólares. La inversión en esta línea 2 de metro, el 70% es del Estado, el 30% del privado, que está preparando la infraestructura y se van a encargar de la operación. Cuando empiece a operar esta empresa, igualmente el pasaje va a estar subsidiado, porque ya la ley 30.900 establece el subsidio. De modo que el pasaje será un pasaje universal, un pasaje estándar. Todos los servicios de transporte por eso se dieron un sistema integrado, y el pasajero va a pagar un solo pasaje y tener la posibilidad de hacer transbordos al tren o al bus. Viceversa, puede hacer cambios de un bus a otro bus, del tren a un bus, para llegar a su destino haciendo transbordos de un bus a un tren o como prefiera. Esa es la forma del sistema integrado. Solamente Lima es la única ciudad capital de Sudamérica, para no mencionar otros países, que no tiene un sistema integrado. Es una vergüenza que nuestro país esté tan relegado en el transporte, exponiendo a la población a un servicio tan realmente reprochable, en que el pasajero sufre el maltrato de los transportistas, lo dejan donde quieren, cobran lo que quieren. Es un maltrato permanente de 30 años que viene sufriendo la población de Lima. Doctor, por último y muy breve, si se requieren 14.000 buses de más de 9 metros, ¿cuál es el déficit? ¿Cuántos tenemos ahora circulando? A promedio, en Lima hay un promedio de 20 a 22 millones de viajes todos los días. De esos 22 millones de viajes todos los días, apenas 1.200.000 viajes se da en el metropolitano y los corredores complementarios, que es un sistema que tiene deficiencias, pero es lo mejor que hay en el transporte de buses. Los demás, es decir, más de 18 millones de viajes, se dan en el transporte tradicional de combis, cúster y buses. De modo que no hay buses en esas condiciones. Los que hay apenas deben llegar a menos de 3.000 o 4.000, tal vez en el mejor de los casos, que podrían completar justamente ese cupo de 4.000. Bien, doctor. Así es. Doctor Quispe Candia, le agradezco mucho su presencia en el programa y lo invito para una nueva oportunidad. Igualmente, gracias por la invitación. Buenas noches. Bien, queridos amigos, nos acompañó Luis Quispe Candia, él es presidente de la ONG Luz Ámbar, hablando sobre el tema de transporte.